Descubrí la doble vida de mi cuñada en la tablet de mi sobrino y ahora me está chantajeando con arruinar mi carrera si hablo. Antes de comenzar esta historia, me gustaría saber desde dónde nos estás viendo el día de hoy. Si te gustan este tipo de videos, no olvides suscribirte a este canal y activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo. Todo comenzó una tarde de domingo, de esas que parecen suspendidas en una calma engañosa. Mi hermano, Carlos, estaba en el jardín preparando la barbacoa mientras el sol de verano caía con fuerza. Mi sobrino de 6 años, Mateo, corría tras el perro, dejando su tablet olvidada sobre el sofá del salón. Yo buscaba una receta de ensalada cuando tomé el dispositivo, pensando que sería más rápido que usar mi propio teléfono. No había contraseñas, solo el mundo infantil de un niño de primaria. Sin embargo, al deslizar el dedo para cerrar una aplicación de juegos, una notificación de una red social alternativa apareció en la parte superior. No era una cuenta de Mateo. El nombre de perfil era un seudónimo, pero la foto de miniatura no dejaba lugar a dudas, era Lucía, mi cuñada. Por pura inercia, o quizás por un instinto que aún no comprendo, toqué el mensaje. Lo que vi me dejó sin aliento. No eran simples palabras de afecto, era una bitácora detallada de una traición que llevaba meses gestándose. Fotos, citas en hoteles a las afueras de la ciudad y promesas de una vida nueva lejos de la rutina asfixiante de su matrimonio. Me quedé petrificado, con el corazón martilleando contra mis costillas, sintiendo que el aire del salón se volvía denso y tóxico. Carlos gritó desde afuera preguntando por la sal, y su voz, siempre tan llena de confianza, me dolió como una herida abierta. Miré la pantalla una última vez antes de bloquearla. La imagen de Lucía sonriendo a un desconocido bajo sábanas extrañas se grabó a fuego en mi retina. En ese instante, mi relación con ella cambió para siempre. La mujer que consideraba una hermana era una completa extraña, una actriz consumada que jugaba con la felicidad de mi propio hermano. Escuché sus pasos acercarse desde la cocina y, por primera vez en años, sentí un miedo visceral al ver su silueta cruzar el umbral. El juego de las apariencias acababa de romperse en mis manos. Lucía entró al salón secándose las manos con un trapo, con esa sonrisa radiante que siempre lograba iluminar cualquier habitación. ¿Viste la sal, Diego?, me preguntó con una naturalidad que me resultó repulsiva. Yo seguía con la tablet de Mateo en la mano, apretándola con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. No pude ocultar mi expresión de asco y desconcierto. Ella notó mi rigidez de inmediato, su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mirada analítica, casi gélida. ¿Qué pasa?, insistió, dando un paso hacia mí. Sin decir una sola palabra, giré la pantalla y la desbloqueé, mostrando el último hilo de la conversación que seguía abierto. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sonido lejano de las risas de Mateo en el jardín. Vi cómo el color desaparecía de su rostro, dejando una palidez cadavérica que la hacía parecer mayor. Sin embargo, la vergüenza duró apenas un segundo. En lugar de romperse a llorar o pedir perdón, su expresión se endureció. Cerró la distancia entre nosotros y me arrebató el dispositivo con un movimiento violento. No tenías derecho a mirar esto, siseó en un susurro cargado de veneno. Su voz no temblaba, estaba llena de una determinación oscura. Es privado, Diego. Un error que no te incumbe. Me quedé atónito ante su falta de remordimiento. ¿Cómo podía llamar error a meses de engaños planificados? Intenté hablar, pero las palabras se me atascaron en la garganta. Ella se acercó aún más, invadiendo mi espacio personal, y me clavó la mirada. Si dices una sola palabra de esto a Carlos, te juro que me encargaré de que te arrepientas, amenazó. Sus ojos, antes amables, ahora eran pozos de una frialdad absoluta. En ese momento comprendí que no estaba tratando con la madre de mi sobrino, sino con una mujer dispuesta a todo para proteger su doble vida. La tarde soleada se volvió sombría mientras ella guardaba la tablet en su bolso, dándome la espalda con desprecio.
Pasé el resto del almuerzo en un estado de trance, como si estuviera observando una película de terror desde la primera fila. Carlos hablaba sobre sus proyectos en la constructora, sobre cómo quería llevar a Mateo a Disney el próximo año, y cada una de sus palabras era un puñal en mi pecho. Frente a él, Lucía se comportaba de manera impecable. Le servía vino, se reía de sus chistes malos y le acariciaba el brazo con una ternura que ahora me parecía una parodia grotesca. Yo apenas podía tragar la comida, el sabor de la traición me amargaba la boca. Cada vez que mis ojos se cruzaban con los de ella, encontraba un destello de advertencia, una chispa de maldad que me recordaba su amenaza. Me sentía como un cómplice involuntario, un traidor a la sangre por guardar silencio. Mateo se sentó a mi lado y me mostró un dibujo, buscando mi aprobación habitual, pero yo solo podía pensar en que esa tablet, ahora escondida, contenía la bomba que destruiría su mundo. Intenté inventar una excusa para irme temprano, alegando un dolor de cabeza repentino que no era del todo falso. Carlos se preocupó, siempre tan atento, y me insistió para que me quedara a descansar un rato. «Quédate, Diego, Lucía puede prepararte un té», dijo él sin sospechar que me estaba enviando a la boca del lobo. Ella sintió con una cortesía falsa que me hizo hervir la sangre. Me levanté de la mesa sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Necesitaba aire, necesitaba pensar, pero sobre todo, necesitaba alejarme de esa farsa antes de que mis nervios estallaran. Al salir hacia el coche, ella me siguió hasta el porche, asegurándose de que Carlos no pudiera escucharnos. «Recuerda lo que hablamos», me susurró mientras fingía darme un beso de despedida en la mejilla. «Tengo pruebas de cosas que tú tampoco querrías que salieran a la luz. No tientes a la suerte». Me quedé helado, preguntándome a qué se refería, mientras ella se alejaba con paso firme. Llegué a mi apartamento con el pulso todavía acelerado. Las últimas palabras de Lucía daban vueltas en mi cabeza como un eco incesante. ¿A qué pruebas se refería? Repasé mi vida mentalmente, buscando cualquier resquicio de error que ella pudiera usar en mi contra. Sabía que Lucía era astuta, pero no imaginaba que llevara años coleccionando munición contra la familia de su esposo. Me desplomé en el sofá, sintiendo que las paredes se cerraban sobre mí. El dilema era desgarrador: si hablaba, destruía el hogar de mi hermano y me exponía a una represalia desconocida; si callaba, permitía que Carlos viviera una mentira que tarde o temprano lo aniquilaría. La imagen de Mateo jugando feliz en el jardín volvía a mi mente. Él era la verdadera víctima colateral de esta guerra fría que acababa de estallar. Intenté dormir, pero el insomnio se apoderó de mi noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía los mensajes en la tablet, las fotos explícitas y el descaro de una mujer que amaba el riesgo tanto como el engaño. A las 3 de la mañana, recibí un mensaje de un número desconocido. Era una foto de un documento de hace 5 años, relacionado con un problema legal que tuve en mi juventud y que Carlos me ayudó a resolver en secreto para no preocupar a nuestros padres. «Nadie más sabe que el dinero salió de la cuenta de ahorros de Mateo», decía el texto adjunto. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Lucía lo sabía todo. Había estado observando, guardando secretos ajenos para proteger los suyos en el futuro. Era un movimiento de ajedrecista profesional. No solo me estaba pidiendo silencio, me estaba sometiendo a un chantaje emocional y legal que me dejaba prácticamente sin movimientos. Me levanté a caminar por la sala, sintiéndome un extraño en mi propia casa, atrapado en una red de mentiras que ella había tejido con una paciencia aterradora durante años de fingida armonía familiar. 3 días pasaron sin que yo pudiera devolverle la llamada a mi hermano. Evitaba sus mensajes, temiendo que mi voz me delatara. Sin embargo, el jueves por la noche, Carlos se presentó en mi puerta sin avisar. «Diego, estás desaparecido, ¿qué te pasa?», me preguntó con su habitual energía, aunque noté un rastro de preocupación en su mirada. No venía solo, Lucía estaba detrás de él, luciendo un vestido elegante y una expresión de absoluta calma.
Me obligaron a salir a cenar con ellos bajo la premisa de celebrar un nuevo contrato que Carlos había conseguido. Durante toda la cena, me sentí como un prisionero escoltado por sus verdugos. Lucía se sentó frente a mí y, en un momento en que Carlos fue al baño, se inclinó sobre la mesa. Te ves pálido, cuñado. Deberías aprender a relajarte y disfrutar de la buena vida que tenemos, susurró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Yo la miré con un odio contenido que me quemaba las entrañas. ¿Cómo puedes mirar a Carlos a la cara después de lo que haces?, le pregunté en un susurro cargado de desprecio. Ella ni siquiera parpadeó. Lo que hago me permite aguantar esta vida perfecta que él tanto necesita. Yo le doy estabilidad, Diego. Tú solo le darías dolor. Piénsalo bien antes de jugar al héroe moralista. Carlos regresó a la mesa justo en ese instante, ajeno a la tensión eléctrica que flotaba entre nosotros. Pidió otra ronda de bebidas y comenzó a hablar de las vacaciones de invierno. Lucía participaba con entusiasmo, sugiriendo destinos en la nieve mientras me lanzaba miradas de advertencia. Cada vez que ella tocaba la mano de mi hermano, yo sentía náuseas físicas. El restaurante, lleno de gente y risas, me parecía un escenario de cartón piedra. Al final de la noche, mientras nos despedíamos en el parking, Carlos me dio un abrazo fuerte. Te quiero, hermano. No te pierdas tanto, me dijo. Lucía me guiñó un ojo desde el asiento del copiloto, recordándome quién tenía el control. No podía quedarme de brazos cruzados. Necesitaba saber quién era el hombre con el que Lucía engañaba a mi hermano. Si lograba identificarlo, quizás podría encontrar una debilidad en su plan o una forma de desenmascararla sin que ella pudiera culparme directamente. Recordé el nombre de perfil que vi en la tablet, Mark-92. Pasé horas investigando en redes sociales, cruzando datos de seguidores y ubicaciones que aparecían en los mensajes que logré memorizar. Finalmente, lo encontré. Se trataba de un instructor de gimnasio local, un hombre mucho más joven que Carlos, con una vida pública llena de excesos y vanidad. No parecía el tipo de persona que guardaría un secreto por mucho tiempo si se sentía acorralado. El viernes por la tarde decidí ir al gimnasio donde él trabajaba. Me senté en una cafetería cercana, observando la entrada. Alrededor de las 6, vi llegar el coche de Lucía. Ella bajó con gafas de sol, mirando a ambos lados antes de entrar por una puerta lateral reservada para el personal. Mi corazón latía con fuerza, tenía la prueba frente a mis ojos, pero sin una cámara profesional o un testigo, seguía siendo solo mi palabra contra la de ella. Saqué mi teléfono e intenté tomar una foto, pero la distancia y los cristales tintados dificultaban la tarea. En ese momento, un pensamiento oscuro cruzó mi mente, ¿y si Carlos ya sospechaba algo? No podía ser tan ciego ante tantas señales. Decidí entrar al edificio, fingiendo que buscaba información sobre una membresía. Al cruzar el vestíbulo, los vi. Estaban en un rincón oscuro del pasillo que llevaba a los vestidores, hablando de manera muy cercana. Lucía le entregaba un sobre que parecía contener dinero. Aquello no era solo un romance, era algo mucho más turbio. ¿Estaba ella pagando por su silencio o financiando la vida de su amante con el dinero de mi hermano? El descubrimiento me dejó helado, dándole una nueva y más peligrosa dimensión a toda la situación. La imagen de Lucía entregando aquel sobre al instructor de gimnasio, Marco, me perseguía. Ya no se trataba solo de una traición afectiva, aquello olía a extorsión o a un negocio mucho más oscuro que el simple adulterio. Me oculté tras una columna de publicidad mientras veía cómo él guardaba el dinero con una sonrisa de suficiencia y le daba un beso rápido en la comisura de los labios. Lucía salió del gimnasio con paso apresurado, recuperando esa máscara de mujer de negocios respetable que tan bien sabía lucir. Yo me quedé allí, paralizado, debatiéndome entre seguir a Marco o confrontar a mi cuñada de nuevo. Decidí que la información era mi única moneda de cambio. Esperé a que Marco terminara su turno y lo seguí discretamente hasta un bar cercano.
Se movía con la arrogancia de quien se sabe impune. Al verlo pedir una cerveza, me senté a unas mesas de distancia, intentando escuchar algo, pero el ruido ambiental era demasiado fuerte. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje a Lucía, vi el sobre. ¿También le pagas por su silencio o es otra cosa? La respuesta fue casi instantánea y cargada de una furia gélida. Deja de seguirme si no quieres que Carlos reciba hoy mismo las fotos de tu pequeño desliz con el fondo de inversión. No juegues conmigo, Diego. Soy mucho mejor que tú en esto. Me quedé helado. Ella se refería a un error administrativo que cometí hace años y que Carlos subsanó sin reportarlo a los socios. No era solo el dinero de Mateo, era mi carrera profesional lo que ella tenía entre sus manos. Entendí que Lucía no estaba actuando sola, tenía una red de información que me hacía sentir vigilado en cada paso. El sobre no era para Marco, era para alguien más que él representaba. Estaba atrapado en una tela de araña donde cada movimiento para liberarme solo servía para apretar más los hilos alrededor de mi cuello. La desesperación empezó a transformarse en un frío cálculo de supervivencia. Esa noche, Carlos me llamó por videollamada. Estaba en pijama, con Mateo sentado sobre sus hombros, ambos riendo mientras intentaban convencerme de ir de pesca el fin de semana. Ver su rostro radiante y su fe ciega en la familia que había construido me revolvió el estómago. Lucía dice que te ha visto muy estresado, Diego. Tienes que desconectar, comentó mi hermano con esa bondad infinita que siempre lo caracterizó. Yo forzaba una sonrisa, intentando que mis ojos no revelaran la tormenta que soplaba en mi interior. Detrás de ellos, cruzando el pasillo, vi pasar la sombra de Lucía. Se detuvo un segundo, miró a la cámara y me dedicó una sonrisa triunfal antes de seguir de largo. Era una tortura psicológica diseñada para recordarme que ella estaba allí, en el corazón de su hogar, moviendo los hilos de su felicidad a su antojo. ¿Estás ahí, hermano?, preguntó Carlos al notar mi silencio. Sí, solo pensaba en el trabajo, mentí, sintiendo que cada mentira me alejaba más del hombre que solía ser. Al colgar, me sentí vacío. La casa estaba en un silencio sepulcral, solo roto por el tic-tac del reloj de pared que parecía contar el tiempo que le quedaba a la paz de mi hermano. No podía seguir así. La amenaza de Lucía era real, pero mi lealtad hacia Carlos pesaba más que mi propio miedo. Sin embargo, sabía que si soltaba la bomba sin pruebas irrefutables, ella le daría la vuelta a la tortilla y me haría quedar como un loco o un resentido. Necesitaba aliados, o al menos, alguien que conociera el pasado de Lucía antes de entrar en nuestra familia. Recordé que ella tenía una hermana menor con la que no se hablaba desde hacía años. Si alguien sabía de qué era capaz Lucía, era ella. Pasé el resto de la madrugada buscando su rastro en internet, sintiendo que estaba abriendo una caja de Pandora de la que no habría retorno posible para ninguno de los dos. Mi objetivo era claro, destruir su ventaja competitiva antes de que ella pudiera destruirme a mí. Después de mucho rastrear, encontré a Elena, la hermana de Lucía, viviendo en una ciudad pequeña a 3 horas de distancia. No le avisé de mi visita, simplemente conduje hasta su dirección, impulsado por una mezcla de rabia y necesidad de justicia. Me recibió en la puerta de una casa modesta, con una mirada de sospecha que se transformó en resignación cuando mencioné el nombre de su hermana. Sabía que tarde o temprano alguien vendría a preguntar, dijo mientras me invitaba a pasar. El interior olía a café y a una extraña melancolía. Elena no se anduvo con rodeos. Me contó que Lucía siempre había tenido esa habilidad para manipular a las personas, para crear realidades paralelas donde ella siempre era la víctima o la heroína. Ella no ama a tu hermano, Diego. Ama la seguridad que él le da y el estatus que ha construido. Lo que viste en esa tablet no es la primera vez que ocurre, ni será la última, sentenció con una frialdad que me puso los pelos de punta. Elena me entregó una carpeta con correos electrónicos impresos de hace una década. En ellos,
Lucía orquestaba una situación similar con un exnovio, al que arruinó financieramente antes de desaparecer de su vida. El sobre que viste probablemente sea para pagar una deuda de juego de su amante. Ella tiene debilidad por los hombres peligrosos, le gusta el riesgo, añadió Elena. Al salir de su casa, sentía que tenía el arma que necesitaba, pero también comprendí el peligro real que corría mi hermano. Lucía no era solo una adúltera, era un parásito emocional que no se detendría ante nada para mantener su posición. El viaje de regreso fue largo y oscuro. La lluvia golpeaba el parabrisas con violencia, reflejando el caos que se avecinaba. Ahora tenía las pruebas del patrón de comportamiento de Lucía, pero aún quedaba el problema de sus amenazas contra mí. Tenía que planear el golpe final con una precisión quirúrgica, asegurándome de que Carlos estuviera protegido cuando el mundo que conocía se desmoronara por completo. Regresé a la ciudad con la carpeta de Elena oculta bajo el asiento del coche. Sentía que llevaba una bomba de tiempo conmigo. El lunes por la mañana, Lucía me envió un mensaje de texto que heló mi sangre: espero que el viaje a ver a mi hermana haya sido de tu agrado. Ella siempre fue una mentirosa resentida. No creas todo lo que oyes. Me detuve en seco en medio de la oficina. Me estaba vigilando, quizás había instalado un rastreador en mi vehículo o alguien la mantenía informada de mis movimientos. La paranoia empezó a filtrarse en cada uno de mis pensamientos. Miré a mi alrededor, preguntándome si alguno de mis colegas era un informante involuntario. Decidí que no podía volver a mi apartamento esa noche, me sentía vulnerable. Llamé a Carlos y, tratando de sonar lo más natural posible, le propuse tomar una cerveza después del trabajo. Él aceptó encantado, ajeno al abismo que nos separaba. Nos encontramos en un bar ruidoso, el tipo de lugar donde es difícil mantener una conversación privada, lo cual me convenía para evitar que Lucía pudiera grabarnos con facilidad. Carlos hablaba emocionado sobre el crecimiento de Mateo y cómo el niño admiraba mi trabajo. «Eres su héroe, Diego», me dijo con una palmada en la espalda. Esas palabras me dolieron más que cualquier amenaza. Estaba a punto de destruir la imagen de la familia perfecta de ese niño. Intenté soltar una indirecta sobre la lealtad, pero Carlos estaba demasiado distraído mirando el partido en la televisión del local. En ese momento, vi a Lucía entrar al bar. No venía a saludarnos, se quedó en la barra, a unos metros de distancia, pidiendo una copa mientras nos observaba a través del espejo. Me sostuvo la mirada fijamente, con una sonrisa gélida, recordándome que el terreno donde yo pisaba era de cristal y que ella tenía el martillo listo para romperlo en cualquier momento. La presencia de Lucía en el bar no era una coincidencia, era una demostración de poder absoluto. Carlos, al verla, se levantó con alegría y la invitó a nuestra mesa. ¡Qué sorpresa, cariño! No sabía que vendrías por aquí, exclamó él, besándola con una devoción que me revolvía las entrañas. Ella se sentó a mi lado, rozando mi brazo con una familiaridad fingida que me hacía querer gritar. Pasaba por aquí y recordé que Diego y tú estaríais celebrando, dijo ella con una voz aterciopelada. Durante la siguiente hora, asistí a una clase magistral de manipulación. Lucía comenzó a hablar sobre ciertas irregularidades en la empresa, mencionando sutilmente temas que solo yo y ella conocíamos. Lo hacía de tal forma que Carlos pensaba que eran simples anécdotas de oficina, pero yo sabía que cada palabra era una advertencia directa. Si yo hablaba de Marco, ella hablaría del dinero de Mateo. Si yo mencionaba a su hermana Elena, ella sacaría a la luz los documentos que podrían llevarme a juicio. Me sentía asfixiado, atrapado en un juego de espejos donde la verdad se distorsionaba hasta volverse irreconocible. En un momento dado, Carlos fue a pagar la cuenta y nos quedamos solos. La máscara de Lucía cayó al instante. Estás perdiendo el tiempo, Diego. Elena no es nadie y tú eres menos que nadie frente a la palabra de la esposa de Carlos. Si intentas usar esa carpeta, te hundiré antes de que puedas abrir la boca, siseó con un odio visceral.
Yo le respondí con la misma intensidad, ya no me importa lo que me pase a mí, Lucía. Se trata de mi hermano. Ella soltó una carcajada seca y amarga. A tu hermano no le importa la verdad, le importa la paz. Y yo soy su paz. Tú solo eres el ruido que intenta arruinarlo todo. Carlos regresó y ella volvió a ser la esposa perfecta en un parpadeo. Salimos del local y la vi alejarse en su coche, sintiendo que la red se cerraba definitivamente sobre mi cuello. Esa noche no pude cerrar los ojos. La frase de Lucía sobre que ella era la paz de mi hermano resonaba en mi cabeza. ¿Tenía razón? Era mejor dejar que Carlos viviera en una mentira feliz que enfrentarlo a una realidad devastadora que destruiría su confianza para siempre. Pasé horas analizando los documentos de Elena y comparándolos con lo que sabía de la estafa financiera que ella me echaba en cara. Me di cuenta de que mi error, aunque grave, era subsanable si hablaba con la verdad antes de que ella lo hiciera. Sin embargo, lo de ella era sistemático, una forma de vida basada en el engaño y el robo emocional. A las 6 de la mañana, tomé una decisión. No podía seguir siendo el espectador pasivo de la destrucción de mi propia familia. Fui al gimnasio de Marco antes de que abriera al público. Lo encontré descargando material de un camión. Me acerqué a él sin rodeos y le mostré una foto de él con Lucía en el pasillo oscuro. Se lo del sobre y sé quién es ella realmente, le dije con una seguridad que no sentía. Marco se puso tenso, pero no intentó agredirme. Mira, tío, yo solo soy un peón en esto. Ella me paga por ciertas cosas, pero no quiero problemas con la familia de un tipo con dinero, confesó, confirmando mis sospechas. Le pedí que me diera cualquier prueba de que ella lo estaba usando para mover dinero de las cuentas de Carlos. A cambio, le prometí que su nombre no saldría en la denuncia policial si decidía colaborar. Él dudó, pero el miedo a terminar en la cárcel por cómplice de fraude fue más fuerte que su lealtad hacia Lucía. Me entregó su teléfono y me permitió grabar una conversación que habían tenido el día anterior. Con esa grabación y los documentos de Elena, finalmente tenía algo sólido. El precio de mi libertad sería alto, pero el de mi silencio era ya insoportable. Llamé a Carlos y le pedí que nos viéramos a solas en la antigua casa de nuestros padres. La vieja casa de mis padres, ahora vacía y cubierta por una fina capa de polvo, se sentía como el único lugar donde la verdad podía ser pronunciada. Carlos llegó puntual, con esa expresión de desconcierto que se tiene cuando alguien te cita en un lugar cargado de recuerdos. Diego, esto es muy extraño. ¿Por qué aquí?, preguntó mientras caminaba por el salón donde solíamos jugar de niños. Yo sostenía mi teléfono y la carpeta de Elena con manos temblorosas. Necesitamos hablar sin que ella nos escuche, sin que nadie intervenga, respondí, cerrando la puerta con llave. Carlos se sentó en un viejo sillón, observándome con una mezcla de lástima y preocupación. Si es por lo del dinero de la empresa, ya lo sé, Diego. Lucía me lo contó anoche. Me dijo que estabas desesperado y que querías chantajearla. Sentí un golpe seco en el estómago. Ella se me había adelantado, utilizando la verdad para construir su propia muralla defensiva. Me quedé en silencio un momento, asimilando la rapidez de sus movimientos. Lucía había convertido mi confesión en un ataque preventivo. Ella te mintió, Carlos. Ella te está usando para protegerse, dije con voz firme, aunque por dentro me estaba desmoronando. Saqué el teléfono y le mostré el video de Marco confesando los pagos y la naturaleza de su relación. Al principio, Carlos se negó a mirar, apartando la vista con un gesto de dolor. No voy a caer en tus juegos, Diego. Ella es mi esposa. Pero el sonido de la voz de Lucía en la grabación, fría y calculadora, negociando el próximo encuentro en un hotel de carretera, lo obligó a prestar atención. Vi cómo sus hombros se hundían y cómo la luz de sus ojos se apagaba lentamente. El silencio que siguió al video fue el más aterrador que he escuchado jamás. Mi hermano, el hombre que siempre tenía una respuesta para todo,
estaba roto frente a mí, mientras las sombras de nuestra infancia nos rodeaban en aquella casa que una vez fue un hogar seguro. Carlos no gritó ni lloró de inmediato. Se quedó mirando fijamente la pantalla del teléfono durante lo que parecieron horas, aunque solo fueron minutos. Luego, se levantó y caminó hacia la ventana, dándome la espalda. Dime que esto es un montaje, Diego. Dime que la odias tanto que has sido capaz de crear esto, suplicó con un hilo de voz que me partió el alma. Yo no podía mentirle más. Le entregué la carpeta de Elena, mostrándole el patrón de conducta de Lucía, las estafas previas y la forma en que siempre buscaba un chivo expiatorio para sus propios pecados. Carlos comenzó a pasar las hojas con una rapidez frenética, reconociendo firmas, fechas y movimientos bancarios que ahora cobraban un sentido siniestro. Ella usó el dinero de Mateo para pagar las deudas de ese tipo, murmuró, y fue entonces cuando la rabia reemplazó a la tristeza. Sus manos comenzaron a temblar, pero ya no era de miedo, sino de una furia contenida que amenazaba con estallar. Me amenazó con hundirme si decía algo, confesé, sintiendo un peso enorme levantarse de mis hombros. Carlos se giró y me miró con una intensidad que nunca había visto en él. Lo siento, hermano. Siento no haberte creído antes. Siento que te haya puesto en esta posición. En ese momento, escuchamos un coche detenerse frente a la casa. El sonido del motor era inconfundible. Era el SUV de Lucía. Nos había seguido, o quizás tenía un rastreador en el móvil de Carlos. La puerta principal sonó con 3 golpes secos y autoritarios. Carlos me hizo una señal para que me quedara atrás y caminó hacia la entrada con una determinación gélida. La confrontación final no iba a ser en un restaurante elegante ni en un parque, sino en el santuario de nuestra familia, donde todo comenzó. Abrí la puerta y Lucía entró con la cabeza alta, sin saber que, por primera vez, no tenía el control de la narrativa. Su sonrisa de suficiencia se desvaneció al ver la carpeta sobre la mesa y el rostro desencajado de mi hermano. Lucía intentó su última maniobra. Carlos, cariño, no sé qué te ha dicho este mentiroso, pero puedo explicarlo todo. Diego ha manipulado estas fotos para quedarse con tu parte de la herencia de nuestros padres, dijo con una actuación digna de un premio, incluso forzando un par de lágrimas en sus ojos. Pero Carlos ya no era el hombre ciego de hace unas horas. Dio un paso hacia ella y le mostró el teléfono con el video de Marco. El silencio de Lucía fue su confesión definitiva. Su rostro se transformó, la dulzura desapareció para dar paso a una mueca de desprecio puro. Está bien, lo sabes. ¿Y qué vas a hacer?, escupió con una arrogancia que nos dejó helados. Si me dejas, me llevaré a Mateo y no volverás a verlo en tu vida. Tengo abogados pagados con tu propio dinero que te harán parecer un padre negligente y un alcohólico. Carlos se mantuvo firme, a pesar de la amenaza que golpeaba su punto más débil. Mateo no se irá contigo, Lucía. Porque además de la infidelidad, tengo pruebas de que has estado desviando fondos de la empresa de forma ilegal. Eso no es un divorcio, es un caso criminal, respondió mi hermano con una calma que me sorprendió. Ella palideció, dándose cuenta de que el juego había cambiado. Ya no era solo una cuestión de sábanas sucias, sino de libertad personal. Miró a su alrededor, buscando una salida, pero yo estaba bloqueando la puerta trasera. Se vio acorralada, una depredadora que finalmente caía en su propia trampa. No te atreverás, susurró ella, pero su voz ya no tenía poder. Carlos sacó su propio teléfono y marcó un número. Hola, Inspector Morales. Sí, soy Carlos. Tengo los documentos que solicitó sobre el fraude interno. En ese instante, Lucía se derrumbó en el suelo, gritando insultos y maldiciones, mientras la máscara de perfección se hacía añicos contra el suelo de madera de nuestra antigua casa. El aire pareció limpiarse de repente, aunque el dolor que quedaba era incalculable. Ver a Lucía desmoronarse en el suelo de la sala fue una experiencia agridulce.
No sentí la satisfacción que esperaba, sino una profunda tristeza por el tiempo perdido y la confianza destruida. Ella pasó de los gritos a los ruegos en cuestión de segundos, intentando abrazar las rodillas de Carlos mientras le suplicaba que no llamara a la policía. «Hazlo por Mateo, no puedes dejar que su madre vaya a la cárcel», decía entre sollozos que ahora sonaban huecos y artificiales. Carlos se apartó con una frialdad absoluta, la misma que ella había usado contra mí días atrás. «Mateo merece una madre que no le robe su futuro para pagar a sus amantes», sentenció él con una voz que no dejaba lugar a dudas. La policía no tardó en llegar. El inspector Morales, un hombre de aspecto cansado que ya conocía parte del caso por las denuncias previas que Carlos había preparado en secreto, entró en la casa con 2 agentes. Lucía fue informada de sus derechos mientras yo observaba la escena desde un rincón, sintiendo que el peso del mundo se aligeraba por fin. Antes de que se la llevaran, ella me lanzó una última mirada cargada de un odio puro, prometiéndome con los ojos una venganza que, en ese momento, me pareció imposible. Carlos me puso una mano en el hombro, apretando con fuerza. Estaba temblando, pero se mantenía en pie. Los agentes se llevaron a Lucía, y el silencio volvió a reinar en la vieja casa de mis padres, pero era un silencio diferente, uno que permitía empezar a sanar. Recogimos la carpeta y el teléfono, las pruebas de una vida doble que se había extinguido esa tarde de otoño. Salimos al porche y vimos cómo las luces de la patrulla se alejaban por la callejuela. Mi hermano respiró hondo, mirando hacia el horizonte donde el sol comenzaba a ocultarse. «Gracias, Diego. Si no hubieras tenido el valor de enfrentar sus amenazas, yo seguiría viviendo en un teatro de sombras», me dijo con sinceridad. Los meses que siguieron al arresto de Lucía fueron un torbellino de trámites legales, juicios y sesiones de terapia. El proceso de divorcio fue amargo, ya que ella intentó por todos los medios desacreditarnos, pero las pruebas que habíamos reunido con la ayuda de Elena y Marco eran irrefutables. Carlos obtuvo la custodia total de Mateo, y aunque el niño extrañaba a su madre, el ambiente en su hogar se volvió mucho más tranquilo y auténtico. Yo tuve que enfrentar las consecuencias de mi error financiero del pasado, pero gracias a que me presenté voluntariamente ante la junta de la empresa, recibí una sanción administrativa en lugar de una denuncia penal. La honestidad, aunque dolorosa, resultó ser mi mejor defensa. Una tarde, mientras ayudaba a Carlos y a Mateo a plantar un limonero en el jardín, me di cuenta de lo mucho que habíamos cambiado. Ya no había secretos susurrados en los rincones ni miradas de sospecha. Mi relación con mi hermano se volvió más fuerte que nunca, habíamos sobrevivido a una tormenta que casi nos destruye, y eso nos unió de una forma inquebrantable. A veces, todavía sueño con los mensajes en la tablet de Mateo, pero la pesadilla ha perdido su fuerza. Lucía cumple su condena por fraude, alejada de nuestras vidas, y aunque el daño que causó dejó cicatrices, estas ya no sangran. Al caer la noche, Carlos encendió la barbacoa, tal como aquella tarde de domingo donde todo empezó, pero esta vez la risa de Mateo era genuina y el aire se sentía limpio. Me senté en el porche, observándolos, y comprendí que la verdad no solo nos hace libres, sino que también nos permite reconstruir lo que creíamos perdido sobre cimientos mucho más sólidos. La vida seguía adelante, y por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de lo que el futuro pudiera depararnos. El secreto se había ido para siempre, dejando paso a una paz que, aunque costosa, era finalmente real para todos nosotros.